Bien, me contaron por ahí que estaban muy adoloridos los hombres ayer. Bueno, espero que haya consuelo para ellos hoy aquí. Bueno, me han dado a mí el tema de hablar acerca del rol de la mujer en el matrimonio. Entonces vamos a procurar mirar los fundamentos bíblicos sobre los cuales se basan los principios para entender cuál es el rol que Dios le ha dado a las mujeres. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Aquí estamos hablando de lo que Dios dice acerca de lo que la mujer debe hacer. Y espero que se pueda ver claramente que son principios bíblicos de lo cual vamos a estar hablando aquí. Antes de comenzar a hablar, quisiera pedirles un favor. Si usted tiene una pregunta, por favor levante la mano. En cualquier momento, si usted necesita aclarar algo, por favor levante la mano. Y cuando yo termine la idea que estoy desarrollando, entonces le doy la palabra. Eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque el tema es bastante amplio y es imposible tratarlo en una hora. Y yo quisiera más poder hablar y aquí juntos meditar acerca de las inquietudes que usted pueda tener que acerca del tema que yo traje, para que podamos hablar de las cosas que están en su corazón. Pues yo, como no conocía la congregación, no sé las necesidades que ustedes tienen, entonces procuré dar algo muy general de lo que la Biblia enseña acerca del rol de la mujer en el matrimonio, pero quisiera más poder ser guiado por ustedes por medio de sus preguntas para edificación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no hay preguntas me empiezo a preocupar. ¿Están dormidos? ¿Están entendiendo? ¿O ya sus mentes no están aquí? ¿Los perdí? Entonces, si hay preguntas, ya digo, bueno, hay uno que está por ahí pilas. Entonces, por favor, hagan preguntas. Eso no me interrumpe, eso no me molesta, eso no me corcha, no me siento nada. Y si no sé la respuesta, pues muy fácil, digo no sé y ya. Salimos y seguimos. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de fundamentos, cuando nosotros hablamos de principios, de cualquier cosa que estemos hablando de las cosas creadas, ¿a dónde vamos? A la Biblia, pero a Génesis, por supuesto. Génesis, el nombre Génesis significa los principios, los fundamentos, lo primero. Si ustedes y yo queremos entender cuál es el rol que Dios le ha dado a la mujer en el matrimonio, vamos al Génesis. Entonces quisiera que ustedes y yo abriéramos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante en el capítulo 2 crea Dios al hombre, es decir, no es que lo crea después, sino que en el capítulo 2 luego vuelve a hablar de esta creación, pero entonces ya más detallado. Y ustedes conocen el relato. Primero está el relato de la creación del varón, luego está el mandamiento de Dios a ese varón: de todo árbol puedes comer, mas del
árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Entonces Dios le da la palabra al varón, el mandamiento. En ese momento la palabra, la Biblia, era un versículo. No comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y luego entonces le puso al hombre a ponerle nombre a todo, que es parte del señorío que le dio, ponerle nombre a todos los animales. Pero luego se dio cuenta que no había ayuda idónea para él. Entonces está el relato de la creación de la mujer a causa del hombre, como nos enseña Pablo. Y luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos entonces aquí en este relato varias cosas. Primero y lo más importante es que Dios creó al hombre y hubo un propósito de diseño. Cuando nosotros diseñamos algo así, como esto, el diseño mismo nos enseña la función. El diseño de esto nos da una función y es para sentarse. Entonces el diseño del varón y de la mujer, la forma como fueron creados, señala inmediatamente para qué fueron creados. Pero aquí no lo explica la palabra de Dios. Nos dice que el varón y la mujer o el ser humano fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. Pero también el pasaje nos explica en qué sentido el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Primero nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hoy en día nosotros sabemos que en el ser de Dios, que es un solo Dios, hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están en una relación desde antes de que el tiempo existiera, en una relación fraternal de unidad en amor. Tres personas en un solo Dios verdadero desde antes de la existencia de todas las cosas creadas, satisfechos en su relación el uno con el otro, plenamente satisfechos. Ellos no necesitaban crear nada para estar satisfechos porque el Padre estaba satisfecho en el Hijo estaba satisfecho en el Padre y exactamente lo mismo con respecto al Espíritu Santo. Sin embargo, por una cosa que es misteriosa para nosotros, ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo primero entonces del diseño es que hizo varón y mujer, estando ahí la pluralidad de personas, varón y mujer, en la unidad, serán una sola carne. Nos señala entonces que lo primero que hacemos es reflejar las relaciones entre las personas de la Trinidad. La razón de ser del matrimonio, la razón de ser de la relación varón y mujer como vínculo matrimonial es en esa relación varón y mujer, en la forma en que se aman y se tratan el uno al otro y están satisfechos el uno con el otro, están reflejando la relación de las personas de la Trinidad. Ahí viene una primera aplicación. Ustedes cuando se casaron y ahora que están casados, ¿saben que ustedes están casados para reflejar la unidad y el amor entre las personas de la Trinidad? ¿Esa es la razón de su matrimonio? Bueno, ahí les dejo la inquietud, pero vamos adelante. También luego le dicen, y señoré. Y señoré. De tal manera que así como Dios tiene autoridad sobre todo, el ser humano bajo la autoridad de Dios es autoridad sobre todo, porque fíjense que le dice que señoree sobre todas las cosas creadas. Es señor de todas las bestias, de las aves de los cielos y de los peces del mar. De todas las cosas vivas que Dios creó, el ser humano es autoridad, para mostrar así y ser imagen y reflejo de la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, el ser humano, al ejercer autoridad, al ejercer gobierno, administración sobre los animales, está mostrando la gloria de Dios que administra, que gobierna todas las cosas. Y en eso es imagen. Luego le dice,
Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hay dos cosas allí, hay dos ideas. Fructificad, es decir, haced que las cosas sean prosperadas, hacer que las cosas sean fecundas, hacer que las cosas progresen. Dios hace que las cosas progresen. Dios es un Dios que hizo toda la creación para que la creación progrese. Y el hombre, el ser humano, hecho a imagen de Dios, entonces tiene la tarea de hacer que las cosas progresen, así como Dios ha hecho que todo progrese. En la creación leímos el relato de cómo Dios hizo todas las cosas y la relación entre esas cosas, por ejemplo, entre el sol, la luna, entre el agua y todas las demás cosas que Dios creó, y luego las plantas y luego los animales, y hizo que todo eso llenara la tierra, progresó, fructificó, prosperó. Asimismo, Dios hizo un Edén, un jardín, y le dice a Adán y Eva, ustedes tienen que hacer que esto progrese, que esto fructifique. Es la mente del trabajo, pero un trabajo en el cual el gobierno hace que las cosas prosperen. Y luego dice, multiplicaos. Entonces hay otro propósito para el ser humano, porque Dios creó solo dos personas, Adán y Eva. Pero luego les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Dios quería que toda la tierra estuviera llena de la gloria de Dios por medio de sus imágenes. Entonces el ser humano, al multiplicarse, llenaba la tierra de la gloria de Dios porque reflejaba esa gloria de Dios al ser imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios. Noten que ese propósito no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigue siendo el mismo propósito. Y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan predicando, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, hasta lo último de la tierra. No ha cambiado el plan de Dios, sigue siendo el mismo. Y esa era la razón y ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Luego, entonces vamos viendo el fin principal de la esposa. Para eso debemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, el varón, Adán, esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dos ideas. No es bueno que esté solo y le haré ayuda idónea. Vamos a ir por la primera. ¿Qué significa no es bueno que el hombre esté solo? Algunas veces se nos ha enseñado que es que el pobrecito sufría de soledad. Estaba aburrido el pobre Adán ahí, no tenía con quién hablar y estaba entonces el pobre ya entrando en depresión. Pero la respuesta a esa propuesta es, pero si Dios hablaba con Adán, si Adán estaba en relación con Dios, si yo digo que Adán se aburría o que estaba insatisfecho, estoy diciendo que Dios no era suficientemente bueno para estar en relación con Adán, que Adán se aburría en su relación con Dios. ¿Les parece que eso podría ser bíblico? No, entonces no podemos decir que era que el pobre Adán estaba ahí más aburrido que una ostra y por eso Dios le hizo a Eva. No. Acuérdense de las tareas. ¿Cómo se va a multiplicar Adán solo? Pues Dios creó algunos animales que se pueden multiplicar solos, ¿verdad? Como la ameba, la lombriz, se dividen y se multiplican. Pero no hizo así al hombre. Entonces, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo es porque él solo, el varón solo, no podía cumplir el diseño de relacionarse con un igual y en esa relación de unidad en amor con un igual poder reflejar la gloria de Dios. Noten que antes de crear a Eva, Dios le puso a Adán a que le diera nombre a todas las criaturas. Entonces Adán obviamente tuvo que llegar a la conclusión de yo con ninguna de estas criaturas soy un igual.
Yo soy esencialmente diferente a todas estas criaturas y yo no me puedo reproducir con ellas, no puedo entrar en una relación personal, aunque algunos quisieran con un perro o algo así. No, no. Y entonces Dios hizo que Adán entendiera la necesidad de un igual. Eso va a ser muy importante, ese concepto del igual, porque luego vamos a oír algo que no nos gusta oír, sobre todo a las mujeres, que dice sujétese a su marido. Entonces, ¿cómo así? Bueno, es una sujeción entre iguales, entre iguales. Pero por ahora dejémoslo en que Adán necesitaba un igual y efectivamente entonces Dios crea a Eva para que Adán pueda relacionarse con Eva como igual, como persona, y los dos entonces reflejar la relación de las personas de la Trinidad, esa relación armoniosa de unidad y amor. Pero no solamente eso, sino que también dice que entonces lo acompaña. Entonces, la primera función de una esposa es acompañar a su esposo en las tareas que Dios les ha puesto. Acompañarlo, estar con él. Y la segunda es ser ayuda idónea. ¿Cuáles son las tareas? Acompañar y ayudar idóneamente. ¿Y cuáles son las tareas del hombre? Y por lo tanto de la mujer, si le va a ayudar. Fructificar, multiplicarse y además en su relación personal mostrar la relación de las personas de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es la tarea de una mujer? Acompañar a su esposo emocional, espiritual y físicamente en lo más posible y ayudarlo a que él señoree sobre su propio ser y sobre lo que Dios le haya puesto en autoridad. Ayudarlo a él en esa tarea y hacer que todo eso fructifique, sea provechoso, sea productivo, sea fructífero, multiplicarse y llenar la tierra y ayudar a llenar la tierra con la gloria de Dios. Esa es la tarea de la mujer, porque es la tarea del hombre y la mujer es ayuda idónea. Lo siguiente que vemos en cuanto a las tareas de la mujer y sus implicaciones es muy triste. Es la caída. La caída. Vamos a leer algo de eso. En Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego pasamos al capítulo 3, versículo 1 y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos qué pasó, ¿verdad? Comió, efectivamente, se fueron abiertos sus ojos, no de la forma que ella esperaba, no se convirtió en Dios y en lugar de eso sí vino la maldición. Vamos a analizar un poquito de esto de la caída, porque noten que hasta ahora lo que hemos hablado hasta este punto es el principio, el diseño de Dios perfecto y por lo tanto que funcionaba perfectamente. Vemos entonces armonía, amor, unidad, de tal manera que efectivamente estaban cumpliendo la tarea de reflejar la gloria de Dios, de sojuzgar todas las cosas, de multiplicarse, llenar la tierra y de ser fructíferos. Señora.
Correcto. ¿No les explicaron ayer eso? Ah, no, es que esa era la forma de darles palo a los hombres. Claro, fíjense, noten ustedes varias cosas aquí importantes. La primera, ¿quién recibió el mandamiento? Eva, ¿dónde estaba? No estaba, no existía. Primera responsabilidad del varón, enseñarle a su mujer. Cuando Satanás le dice, cierto que Dios dice que no puede comer de ningún árbol, Eva en un sentido lo corrigió, pero en otro sentido cometió un error. Corrigió a la serpiente porque dijo, no, sí podemos comer, pero de ese que está en el centro del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice, no comeréis ni le tocaréis. Dios dijo que no lo podían tocar. Entonces, o Adán, de pronto para que Eva ni se arrimara, dijo, oiga, Dios mandó que no coma ni lo toque. Puede ser que haya sido Adán. Y en ese sentido le agregó a la palabra de Dios. O pudo ser Eva, que creativamente le añadió. No sabemos. No sabemos. El punto es que Adán tuvo, primero, que haber estado con Eva. El varón tiene que saber dónde está su mujer y con quién está y qué está diciendo y qué está hablando. Segundo, tuvo que haber callado a la serpiente. Si tienen señorío sobre todas las criaturas y sobre todo si esa criatura habla que no debía hablar y fuera de eso no solamente habla pero contradice lo que Dios ha dicho, ¿cuál es la tarea de Adán? Callarla primero callarle y decirle usted no debe hablar porque usted es serpiente y segundo decirle y además lo que usted dijo es mentira porque Dios no es malo, Dios es bueno porque lo que hizo a Satanás es generar sospecha de la bondad y de la generosidad, de la buena intención de Dios. Era como, estaba presentando a Dios como alguien mezquino, que no quería que Adán y Eva fueran mejores de lo que habían sido hasta ahora. Y quería que hubiera esa sospecha. Entonces, Adán tenía que haber corregido a la serpiente en su mensaje. Segundo, cuando Eva comió, Adán podría haber dicho, yo no como. No tenía por qué participar del pecado de Eva. Y tercero, cuando Dios dijo, ¿qué has hecho? Entonces él en lugar de decir, perdón, dijo la mujer que me diste, echándole la culpa a Dios y a la mujer. Entonces ahí vemos al varón haciendo muchas cosas que no debería hacer. Pero como estamos en el de las damas, entonces vamos a ver qué pasa con las damas. Señora. Correcto. Sí, correcto. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Bueno, como les digo, aquí estamos antes del pecado. Entonces, como estamos antes del pecado, no había mujer estéril, porque el pecado, la esterilidad es consecuencia del pecado, es una de las consecuencias de estar funcionando mal. Pero al principio y antes del pecado nada funcionaba mal, todo funcionaba bien. Entonces, ahora que estamos después del pecado, pues si una mujer no puede porque es estéril o un varón no puede porque es estéril, Dios sabe, Dios lo sabe. De hecho, mi esposa y yo no tenemos hijos. Entonces, pero Dios sabe, Él es el que da los hijos o no los da. Ahora, en el caso de una pareja que no quiere tener hijos es diferente, porque están yendo contra la palabra de Dios. Es decir, no significa que nosotros de pronto no podemos planificar, pero tampoco significa que nosotros no debemos reproducirnos, porque el mandamiento dice multiplicaos y llenar la tierra. Hoy en día muchos, por egoísmo, y perdonen que sea franco, por egoísmo porque uno sabe que un hijo es duro, ¿no? Es duro para el bolsillo, es duro para el tiempo, es duro para la parte emocional, es mucho trabajo, entonces, ay no, qué pereza tener hijos. Mejor no tengamos hijos porque nos complicamos la vida. Esos argumentos todos son egoístas. Estoy pensando es en mi comodidad. No estoy pensando en términos de qué quiere Dios. Porque si le preguntamos a Dios, ¿Dios qué quiere? Dios quiere hijos. Simiente santa,
que nazcan en los hogares cristianos? Gracias por la pregunta. Bien, continuamos. Entonces, vemos aquí a la serpiente quitándole la autoridad a Dios, tratando de dejar sin autoridad a Dios, y está haciendo algo más. Está proponiendo que Adán y Eva pueden ser su propia autoridad. Entonces, cuando les dice serás como Dios, Dios es la autoridad máxima. No hay una autoridad más allá de Dios. No hay alguien que le mande a Dios qué hacer. Cuando les dice serás como Dios, le está diciendo no hay nadie que mande sobre usted. Usted es la persona que más manda sobre usted. Eva al comer, ¿qué quería? Que no hubiera alguien que la mandara. ¿Quién mandaba a Eva? Adán. Entonces, una cosa para pensar, damas, ahora, si usted dice, ¿yo por qué me voy a sujetar a este hombre? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿Antes de la caída o después de la caída? Después. ¿Escuchando la voz de quién? ¿Que la serpiente quién es? Satanás, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo yo por qué me voy a sujetar a ese hombre, ¿a qué voz estoy escuchando? Ojo con eso. Bien. Entonces, el no tener esa autoridad superior hace que cada uno determine y dicte qué es lo que está bien para él. Porque él es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo para él. Él determina lo que es bueno y es malo para él. Ustedes no han escuchado personas que dicen, bueno, eso podrá ser cierto para usted y esa podrá ser una verdad para usted, pero para mí no. Para mí la verdad es esta. ¿Y por qué? Porque eso es lo que yo creo. Entonces, ese es el tipo de argumento que viene de la voz de la serpiente, de Satanás. Lo que nos deja ver entonces la caída del hombre, del ser humano, es que empieza a escuchar en la voz de la serpiente, empieza a parecerse a la serpiente. Los rasgos distintivos de Satanás son orgullo y egoísmo. Y ahora el varón y la mujer son como Satanás. Sale a luz, aflora de su ser orgullo y egoísmo. El orgullo es ese de yo sé, yo puedo, yo hago, yo tengo dignidad, yo no me dejo, yo valgo, yo debo darme mi sitio, yo me debo amar primeramente a mí, si no me amo a mí no puedo amar a los demás. Todo ese tipo de cosas es lo que yo soy el que tengo la razón, estoy seguro de que soy el que tengo la razón. La próxima vez que usted pelee, acuérdese de esto que estamos hablando aquí. Y el egoísmo. Entonces, yo juzgo la realidad, las circunstancias y las situaciones, las juzgo teniéndome a mí mismo como el centro de esa situación y de esa realidad. Yo soy el centro de mi realidad. Juzgo todas las cosas y las circunstancias teniéndome a mí como el centro. Yo busco mi propio bien. Yo vivo para mí. Es mi vida y la vivo para mí y la vivo como yo quiero. Mi gloria, que los demás me reconozcan, vean, me valoren, vean lo importante que yo soy, vean todas las obras que yo he hecho, ese afán de protagonismo, de que las demás personas me alaben. Claro, si yo soy como Dios, Dios merece adoración. Entonces, si yo soy Dios, pues entonces admírenme, reconózcame, uy, ese pastor predica, ¡guau! Súper. Y esa es la motivación que tengo en mi corazón. Bueno, pero hablamos de las damas. Por cuanto hay egoísmo y orgullo, entonces, por supuesto, imagínense en un matrimonio diciendo, yo me tengo que amar a mí primero y yo me casé contigo para que tú me hagas feliz. Para eso me casé contigo. Eso es lo que me dicen a mí las parejas cuando se van a casar. Me dicen, pastor, ¿usted me casa? Yo digo, sí. Si usted es creyente, sí. Usted también, sí. Yo los caso. Pero hago un curso prematrimonial primero.
para entender qué es el matrimonio bíblicamente hablando. Y lo primero que les pregunto a ustedes es por qué se quieren casar. Y entonces Juan dice, ay, porque yo sé que Anita me va a hacer muy feliz. Ay, Anita, ¿y tú por qué te quieres casar? Ah, es que yo sé que Juanito me va a hacer muy feliz. Entonces, de entrada, nuestra relación matrimonial es de orgullo y egoísmo. Por eso hay conflicto, porque entonces en algunos el primer día, en otros, bueno, la luna de miel y después en algunos el primer mes, pero muy rápidamente descubrimos, oiga, este no está viviendo para hacerme feliz. Oiga, esta no está viviendo para hacerme feliz. Y entonces, ¿para qué me casé? Ya empezamos a tener conflictos, peleas de poder, de quién es el que manda, de reconocimiento de quién es el que está haciendo más por la relación. ¿Verdad? Estamos en las peleas de valoración. Necesito que me reconozca y me valore lo que estoy haciendo por usted, porque aunque no se lo merece, lo estoy haciendo por usted. Entonces reconozca al menos eso. Entran los conflictos. Cada uno considera que él es el que más hace, es el que más da, es el que más sabe, es el que tiene la razón, y el otro es el que está equivocado. Y estamos, pero seguros. O sea, ya ambos me dicen, pero pastor, ¿sí o no, pastor? Sí. Y el otro me dice exactamente lo mismo. Hace poco estuve en una consejería y él me decía, ay, pastor, es que no puedo más. Mi esposa es dominante. Tengo que hacer lo que ella diga. Y si no hago lo que ella dice, eso aquí es una batalla campal. Y yo, ay, pobrecito este hombre. Bueno, y después me voy a hablar con la mujer. Primero hablo con el hombre a solas. Hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Ojo, pilas. Siempre las dos versiones. Entonces, luego me voy a hablar con la mujer. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean tanto? No, es que mi esposo es dominante y ya. O sea, hasta aquí. Llevo 18 años haciendo lo que él dice, renunciando a mí por él, y no, y todavía quiere que siga. Entonces yo ya le puse un punto final a eso y ya no me va a dejar más. Porque es que él es muy dominante, es a que se haga solo lo que él dice. Y la seguridad con la que cada uno de ellos lo dice, convencido de que ellos tienen la razón. Y están diciendo exactamente lo mismo. Que están dominados, oprimidos, y que el otro se la tiene montada y que solo hay que hacer lo que el otro diga. Y luego entran en competencia. Pastor, es que mire, dice el varón, yo le doy esto, le regalo esto, le digo estas palabras hermosas, y no es suficiente. No me reconoce todo lo que yo estoy haciendo por ella. Y ella dice lo mismo, dice, mire, yo le cocino, le llevo el desayunito, le tengo todo. Y él no reconoce todo lo que yo hago. Exactamente igual. Y cada uno está seguro de que es el que más está dando en el matrimonio, y en cambio el otro va en coche. No está dando lo mismo. Todo esto precisamente por escuchar la voz de la serpiente. El orgullo y el egoísmo están allí presentes. Por lo tanto, fíjense que lo que antes era una relación que mostraba la unidad en amor, ahora es una relación que muestra total distensión, rivalidad, conflicto y egoísmo. Todo lo contrario a aquello para lo cual fueron creados. No se ve la gloria de Dios cuando se ven esos matrimonios así. ¿Cuál es la maldición de Dios sobre la mujer? Que nos ayuda a ver, entender un poquito entonces la realidad de la mujer en el matrimonio. ¿Cuáles son los efectos del pecado en lo que tiene que ver con la mujer y su relación matrimonial? En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué podemos ver ahí? Dolor y abuso.
cierto. Es la consecuencia del pecado de la mujer de rebelión, de querer ser como Dios, de no querer tener autoridad por encima de ella. Las consecuencias, que además es el castigo de Dios, pero son las consecuencias de su propio pecado, hace que ella tenga dolores de preñeces, es decir, tiene dolor de su tarea fundamental como mujer. Dentro de la relación del matrimonio en el fructificad y multiplicados, el hombre no puede embarazarse, aunque quisiera, no puede. Aunque hoy en día algunos hombres se embarazan, pero eso es porque son mujeres que luego se hacen hombres, pero luego quedan embarazados como mujeres. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que es una tarea fundamental que le da valor a la mujer, que hace que la mujer esté realizada en el diseño de Dios, porque ahí está, digamos, el honor y la gloria de la mujer, en que ella es la que en sí, en su ser, contiene la vida. Esto que debería ser la gloria máxima de la mujer, ahora es dolor. Dolor por incomodidad, dolor por dolor. En el parto dicen que pues el dolor es el peor dolor que hay, según dicen. Pero también dolor emocional, en el sentido en que no son valoradas, en el sentido en que hoy en día las mujeres ni siquiera quieren ya tener hijos. Dolor tan terrible que hoy en día las mujeres quieren matar a sus hijos en su vientre. Dolor de preñeces a causa del pecado, la desfiguración de la mujer, la negación de la mujer. El movimiento, imagínate esto tan ridículo, el movimiento feminista, que se supone que es en favor de la mujer, dice que el ser mujer, la esencia, la concepción de mujer es una construcción social. Es decir, que la mujer en sí misma no existe, que alguien escoge ser mujer. La negación total de la mujer, y se supone que están a favor de la mujer. Entonces, ese es el dolor de preñeces, una inconformidad con la maternidad. Eso es terrible. Eso es terrible. Y luego dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, el corazón de la mujer, en el corazón mismo de la mujer ya está la rebelión. No me voy a sujetar a este varón. No me quiero sujetar a este varón. Me niego y nunca estaré satisfecha si este varón me domina. Insatisfacción completa. Pero al mismo tiempo, abuso, porque dice, y él se enseñoreará de ti. El machismo, que no es que lo estemos negando, existe, es el abuso de un hombre, de un varón orgulloso y egoísta, que en la autoridad en el hogar, por supuesto, abusa de esa autoridad que sí es bíblica, pero abusa de ella pecaminosamente para su propio bien. Y es aquí donde vemos entonces nosotros la tragedia del pecado, en su peor manifestación. Ahora vamos a ir a la siguiente revelación. Gracias a Dios, ahí no terminan las cosas. Hubieran podido terminar ahí. ¿Qué fue lo que Dios dijo? El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Dios hubiera podido ahí poner punto final y se acabó la historia. Yo les advertí. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Se rebelaron? ¿Comieron? Sí. ¿Cuáles son entonces las consecuencias? Morir. Punto final. Ahí hubiera podido Dios dejar las cosas. Y ahí estaríamos nosotros, en una existencia completamente dolorosa, completamente insatisfactoria, completamente sin sentido y para siempre. Por los siglos de los siglos, todos los seres humanos ahí, en nuestra realidad, a causa de nuestro pecado. Pero gracias a Dios,
La gracia de Dios se derramó en que Dios no dejó las cosas así. Dios dio una promesa. Esa promesa, que ustedes la vieron ayer, está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Noten ahí que está la promesa de un ser humano, porque es nacido de la mujer, quien va a herir a Satanás, es decir, quien va a acabar con la obra de Satanás, va a acabar con el pecado y sus consecuencias. Pero la serpiente todavía tiene un campo de acción, y es que pone zancadilla, pone trabas, y tú le herirás el calcañar. Pone trabas, de tal manera que no será sin dolor. Habrá dolor para poder llegar a derrotar a la serpiente y acabar con el pecado y sus consecuencias. Habrá trabas, habrá dolor, pero habrá victoria, porque la herida en la cabeza definitivamente es una herida mortal. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión o al pueblo de Dios, tu Dios reina. Noten que 2 veces en forma explícita y varias veces más en forma implícita habla de buenas noticias, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Ya en Génesis 3:15 nos dijeron cuáles son las buenas noticias. Yo haré nacer un ser humano que será el Salvador, que será el que acabará con Satanás, con el pecado y con las consecuencias del pecado. Esa es la buena noticia. Noten cómo esa buena noticia viene fluyendo a través de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y luego se hace realidad. Jesús es Dios mismo que viene y se hace hombre, y como hombre derrota a Satanás, vence el pecado y todas sus consecuencias. Por eso, si la paga del pecado es muerte, la fe en Cristo es resurrección y vida eterna. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Entonces, esa buena noticia tiene que ver con el rol de la mujer. Si la maldición es que la mujer con dolor dará a luz sus hijos, el Evangelio es que la mujer nuevamente se puede gozar en su maternidad. Habrán dolores, seguirán habiendo dolores, pero ahora hay una alegría más grande que esos dolores. Y es poder dar hijos que son simiente santa de Dios, imagínense. Cada vez que una dama creyente da a luz un niño, da a luz al mundo un hijo de la simiente santa de Dios. Qué bendición y qué privilegio y qué consuelo para la mujer en medio de su dolor y de la incomodidad tan grande que es estar 9 meses embarazada. Pongo la cara así, pero yo nunca lo voy a poder experimentar, pero me imagino lo que las damas, toda la incomodidad que las damas tienen con eso. Pero además de eso, a la mujer le da gozo en sujetarse a su marido. Le da gozo. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios. Efesios, capítulo 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Noten varias cosas. La primera, lo que evita que haya deleite y disfrute en la relación de pareja es el orgullo y la soberbia. El orgullo y el egoísmo. O el orgullo que es soberbia y el egoísmo. Pero hay una restauración en Cristo. Cristo restaura a una imagen como la de Cristo. Cristo es, por definición, manso y humilde. De tal manera que el creyente, varón y mujer, ahora son mansos y humildes. Claro, no perfectamente mansos, no perfectamente humildes, como sí lo es Cristo, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, los creyentes, el Espíritu Santo nos está haciendo cada vez más parecidos a Cristo. Luego está menguando nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y está resaltando nuestra humildad, nuestra mansedumbre y por lo tanto nuestra capacidad de amar y poner al otro en primer lugar. Ese es el contexto que está aquí en Efesios. Es el contexto de la humildad, en la que cada uno afanosamente no está buscando lo suyo, no se está mirando a sí mismo en primer lugar, no se está poniendo a sí en el primer lugar, no está buscando su gloria y el reconocimiento de los demás. Nada de eso, sino todo lo contrario. Entonces cada uno puede tratar y tener al otro como superior, como si fuera su jefe, como más importante que él. Cada uno lo puede hacer con el otro. Y en cambio de buscar su bien, está buscando el bien del otro. Y en cambio de estar buscando qué le van a dar, está buscando qué dar. Y así sucesivamente. Noten cómo eso en el matrimonio es extraordinario. Hay una promesa para la mujer. Miren, la Biblia dice que el varón tiene que ser como Cristo. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Él abusa de la iglesia? ¿La maneja autoritariamente? ¿La gobierna? ¿Ejerce autoridad sobre ella? ¿Y cuáles son las consecuencias de la autoridad de Cristo sobre la iglesia? Hay edificación, hay realización, hay gozo, hay paz. Entonces, ese es el diseño de autoridad de Dios. Ese es el diseño de autoridad de Dios. Cuando yo enseño casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, yo siento a veces que las damas es como cuando a esas caracoles les ponen sal. Que esos pobres. O la lombricita cuando sale a la luz. Pero yo entiendo eso. Nosotros sabemos por qué es. Porque las autoridades humanas, como son egoístas y soberbias, ejercen la autoridad en forma perversa, pecaminosa. Eso lo vemos en la autoridad civil, eso lo vemos en la autoridad eclesiástica y eso lo vemos en la autoridad del hogar. En la autoridad civil vemos cómo las autoridades superiores abusan de su autoridad para su provecho personal. En la autoridad eclesiástica, tristemente, no debería ser, pero a veces vemos las autoridades abusando de esa autoridad
para provecho personal. Y en el hogar, más triste todavía, vemos lo mismo. Y por eso, claro, cuando dice sujétese, es como siga dejándose abusar, sígase dejando explotar, sígase dejando maltratar, pero no se trata de eso. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el diseño de autoridad de Dios es bueno y perfecto como siempre hace Dios las cosas. Cuando Dios habla de autoridad, el que ejerce autoridad sí la debe ejercer, pero la debe ejercer para el bien de aquel que está bajo su autoridad. Voy a repetir la idea. El principio, el fundamento, el diseño de Dios para la autoridad es que aquel que está en autoridad la ejerza para el bien de aquel que está bajo su autoridad. Vamos a poner como ejemplo la Trinidad, ¿o no? Es un ejemplo real. ¿Quién es autoridad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Padre. ¿Qué hace el Padre? ¿Ejerce la autoridad o no? ¿Cómo la ejerce? Para la gloria del Hijo. Todas las cosas fueron creadas para la gloria del Hijo, de Jesucristo, el que está bajo su autoridad. Ese es el diseño de Dios de autoridad. Entonces, en el matrimonio, ¿el varón debe o no debe ejercer autoridad? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito con el cual el varón debe ejercer autoridad? Para exaltar a su esposa, para presentarla santa, sin mancha, gloriosa, para mostrarla como heredera, coheredera del reino. Esa es la forma en que el varón debe ejercer autoridad y el propósito por el cual lo debía hacer. Ahora, ¿cuál es la tarea de la mujer de acuerdo al diseño de Dios en Génesis? Ayudar, ser compañera y ayuda idónea. Si la tarea del hombre es edificar, exaltar, honrar a la mujer, ¿cuál es la tarea de la mujer? Ayudarlo en su tarea. ¿Qué es esa? A ver, mujeres, ¿ustedes se quieren sujetar a un hombre así? Ah, pues así sí, ¿verdad? Así sí. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Por eso está forjando en nosotros, Dios entonces, humildad, mansedumbre y está restaurando la relación matrimonial. Ustedes ven a su esposo y su esposo no está cumpliendo esto perfectamente. No lo está cumpliendo perfectamente, seamos sinceras, ¿cierto que no? No, él. Pero el Espíritu Santo está obrando. ¿El Espíritu Santo tiene poder? ¿Tienen ustedes esperanza entonces? ¿Ven? Esa es la restauración del matrimonio. Hay esperanza, porque el poder de Dios está actuando en él, en los varones y en las damas también. Porque nosotros, la verdad, las amamos mucho, estamos muy enamorados, pero tampoco podemos ver que la mujer se sujeta perfectamente y que nos respeta perfectamente. No. Perdón, damas, que se lo digamos así, pero no. Pero igual la esperanza nuestra es que el Espíritu Santo está actuando en ustedes también. Esa es nuestra esperanza. El Espíritu Santo tiene poder y nos está cambiando. Lo que sí es cierto es que ambos estamos siendo edificados y estamos siendo más parecidos a Cristo y por lo tanto, imagínense un gráfico de un triángulo. ¿Aló? Damas, uno de los versículos que leí al comienzo dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Espero que ayer le hayan dicho a los varones esto, hoy se lo vamos a decir a las damas, pero si no se dijo el día de ayer, pues vale para ambos. ¿Quién escogió el marido que usted tiene? ¿A usted le parece que usted lo escogió? ¿Qué pasa si usted escogió a su marido y usted se equivoca, porque usted sabe que se equivoca aunque no se lo quiera reconocer a él, pero usted sabe que usted se equivoca? ¿Qué puede empezar usted a entender cuando no se relaciona bien con su marido?
cuando las cosas están mal, pelean mucho y ya usted realmente está harta. Y usted fue la que escogió a su marido. ¿Qué es lo que usted puede empezar a pensar? Me equivoqué. Yo me equivoqué. La embarré al decirle a este hombre que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Nos divorciamos. Ya, me cansé de usted, no aguanto más. Pero eso no es verdad. Esa puede ser una justificación que usted quiere darse para cumplir su voluntad. Pero bíblicamente eso no es verdad. La Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Damas, miren a sus maridos. Miren a sus maridos llenos de pecado y llenos de luchas. Mírenlo. Es el hombre perfecto para usted. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre es el hombre perfecto? Porque Dios lo escogió. ¿Se equivoca Dios? Entonces, reciba a ese varón como el regalo de Dios que es. Puede ser que usted no lo crea. Puede ser que usted no lo crea, pero tenga fe. Por eso le digo, mire a Cristo. Sí, o sea, es que si usted lo mira a Él, usted dice, no, no puede ser. Este es el mejor regalo de Dios para mí. No, no lo mire a Él, mire a Cristo. Mire a Cristo. Si usted mira a Cristo, usted puede creer que sí, efectivamente, es el mejor hombre sobre la faz de la tierra para usted. Confíe en Cristo. Cristo está haciendo algo y está usando a sus torpes maridos para lograr eso. Es que en griego la palabra propio también significa torpe. Entonces no sabemos cuál fue. Pero bien, por aquí había una pregunta. ¿Eres tú? Sí, la promesa en Génesis 3:15. La promesa para la mujer es que de la vientre de una mujer iba a venir el Salvador. Eso le da gloria al rol de la mujer como dadora de vida. Sí, los hijos. Aunque en forma específica en Génesis 3:15 está hablando de Jesucristo, porque es la simiente en singular. Y eso es lo que estaba esperando todo el pueblo de Dios hasta que finalmente encarnó y se hizo. Por allí había otra, sí, sí. Sí, correcto. Sí, pues en los hogares, en las parejas cristianas, por supuesto la obra del Espíritu Santo está haciendo que mejore, pero todavía las intenciones y motivaciones y el entendimiento del matrimonio no es bíblico. Aún, o sea, estoy hablando de creyentes verdaderos, pero llegamos al matrimonio convencidos realmente que el matrimonio existe para que mi esposa me haga feliz. O sea, eso no es una broma, es así. Esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Y por otro lado, el romanticismo de pensar que el matrimonio y el ideal del matrimonio es que no vamos a pelear, que nos vamos a comprender, que nos vamos a acompañar, que la comunicación va a ser tan fluida y continua, que la billetera va a estar súper bien y hay joyas y vestidos y zapatos y viajes, ¿no? Eso es lo que creemos aún entre los cristianos. Pero también por otro lado vamos viendo cómo realmente la palabra de Dios va edificándonos y el Espíritu Santo va cambiándonos. Entonces tenemos las dos. Y por eso también muy importante hacer un curso prematrimonial. Todo esto que ustedes están escuchando aquí, yo se lo digo a los novios, a los que se van a casar, para que no entremos con esa idea romántica. Porque claro, si entramos con esa idea romántica, el matrimonio nos choca como un bus, ¿no? Además por otras cosas que parecen obvias, pero no lo son.
En el proceso del noviazgo, y no es que sea algo malo, es normal, en el proceso de noviazgo y conquista, pues nosotros presentamos lo mejor que tenemos. Claro. Y, y ambos, ¿no? Ambos, el varón y la mujer. Ambos. Presentamos todo. Sí, claro, pero las damas también se maquillan y se ponen mejores vestidos. Y a todo le dice al novio, sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Vamos al cine? Sí, mi amor. ¿Vamos a donde mi mamá? Sí, mi amor. Y después en el matrimonio, bueno, pero los hombres también. Entonces, esa idea romántica con la que nos casamos porque solamente vemos la parte positiva, bonita de la otra cara, eso es ilusorio. Antes de casarnos debemos entender que esa es una etapa. La conquista es una etapa, pero no es la realidad de un matrimonio. Entonces hay que romper con ese romanticismo porque afecta mucho el matrimonio y nos frustra, sobre todo a las mujeres que son más emocionales, las frustra muchísimo y a los varones también, pero en otro sentido. Señor, y por allí. Uh-huh. Sí, sí y no. ¿En qué sentido sí? Claro. El noviazgo bíblico, ¿cómo sería? Es un compromiso mutuo en el que nosotros vamos a ser muy sinceros y a comunicarnos para conocernos mejor y para entender si Dios quiere que nosotros seamos una sola carne. En ese propósito es lícito un noviazgo. Lo malo es que hoy hay un noviazgo en el que hay que abracitos, que besitos, y mucho contacto físico, que no, realmente eso no es un noviazgo verdadero. El noviazgo es como ese compromiso de yo creo que Dios quiere que nosotros nos casemos. Y la otra persona dice, sí, yo también, ok, conozcámonos, ya oficialmente no estoy buscando en otro lado, sino estoy concentrado en ver que esa persona sí es o no es y la otra persona igual está concentrada en mí. No, no porque, o sea, pues es mucho tiempo, o sea, si nosotros estamos siendo sinceros y estamos buscando realmente mostrarnos todo lo que somos, nuestros dones, pero también nuestros defectos y pecados y luchas, si estamos siendo muy sinceros no se necesitan 2 años. Si no somos tan sinceros, es difícil conocer a una persona y entonces sí puede ser, pero no es el ideal, o sea, eso no estaría tan bien. Señora. Sí, como les dije, el diseño de Dios es perfecto, pero como estamos en un mundo pecador, hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, una de esas es que sí, incluso en la Biblia hay 2 causales de divorcio, que no debería haberlos. En el ideal es imposible concebir, porque mire, si el diseño del matrimonio es que la relación de pareja muestre la unidad y amor que hay en las personas de la Trinidad, el divorcio, ¿qué implicaría como imagen de Dios? Que el padre y el hijo se divorcian, que se pelearon el padre y el hijo. Eso es absolutamente herético, eso nos debería asustar. Pero tristemente el matrimonio a causa de la caída ha mostrado eso. Por eso Moisés y luego Jesús dijo, a causa, el divorcio no es, pero a causa del pecado. Entonces ahora es posible el divorcio en ese sentido, por la imperfección del hombre, pero no por diseño de Dios. Otra cosa que se puede dar y que se da es que uno sea creyente y el otro no, ese es el yugo desigual. Y ahí las cosas, pues el propio nombre lo dice. El yugo desigual es el que uno está haciendo todo porque el que es creyente sí tiene que obedecer la Biblia porque Dios se lo exige y el que no es creyente no. Entonces imagínate, eso es un yugo terrible.
pero son circunstancias que también Dios provee, son circunstancias en las que Dios está en control, son circunstancias en las que Dios da fortaleza, consuelo, son situaciones en las cuales Dios hace que eso pase, aunque sea terriblemente doloroso y perverso, pero lo hace con un buen propósito para sus hijos. Acordémonos que todas las cosas a los hijos de Dios los ayudan para bien. Todas las cosas, aún el pecado. Acordémonos del pecado que cometieron los hermanos de José al vender a su propio hermano. Y Dios usó ese pecado terrible para salvación de ellos mismos. De tal manera que creámosle a Dios también en eso. Si estamos en yugo desigual, creámosle a Dios en que Dios tiene un buen propósito para nosotros. Ahora, no estoy diciendo, cuidado, que todas las damas tienen que aguantar todas las circunstancias, maltrato físico y demás. No, pero eso no se puede hablar aquí en una reunión porque cada caso es diferente. Eso se habla en consejería personal. Sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pasan varias cosas. Primero, que un noviazgo tan largo sin relaciones sexuales no existe. Si hay relaciones, entonces están en fornicación. Eso no agrada a Dios. Segundo, si es un noviazgo para conocerse, para comprometerse con el Señor, pues 10 años es exageradamente grande. Entonces, ahí ya no hay un noviazgo para la gloria de Dios. Segundo. Tercero, estar en unión libre. Pues hay muchos hermanos que yo conozco, cristianos verdaderos, que pues estaban en unión libre, pero al llegar a Cristo, pues ahora todo ha cambiado. Ahora ellos quieren y entienden que su relación es para la gloria de Dios, se casan. O sea, se arrepienten, confiesan su pecado, le piden perdón al Señor y se casan. Entonces, pues ahí está. O sea, es parte también de una realidad de pecado que se trae. Pero que un creyente verdadero siga y siga en una relación de fornicación, no, eso no es posible porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado, no te deja. ¿Se casa o se va? Sí. Sí, se va de la relación porque no. Es una relación de pecado, entonces pone punto final al pecado, se arrepiente, le pide perdón al Señor y el verdadero arrepentimiento es un giro de 180 grados para no seguir pecando. Señora. Para el otro, sí. Sí. Uh-huh. Sí, hay personas que engañan y dicen que creen en Dios y después no creen. Supongamos que fuera en yugo desigual. Eso no significa, como les estaba diciendo antes, eso no significa que no sea una bendición de Dios. Significa es que es una situación muy dura, muy difícil. Pero en las cosas duras hay mayor edificación. En un matrimonio difícil hay mayor edificación para el creyente. Eso por un lado. Por otro lado, 1 Corintios 7 dice que tú no sabes si vas a ser instrumento de salvación para tu esposo. Entonces hay una esperanza porque hay una posibilidad que esa sea la voluntad de Dios. Entonces tú puedes estar muy gozosa de que estás sirviendo al Señor en mostrarle a Cristo a tu esposo, viviendo como una esposa de Cristo, como una esposa que ama a Cristo. Y si él es creyente, pues está el gozo de que fuiste usada como instrumento de salvación. Y si no, te queda la satisfacción con el Señor de que tú hiciste lo que tenías que hacer. No, bueno, eso sí, hay personas que no aconsejan con la sabiduría de la Biblia. Entonces, borra eso y bien. Señor.
Sí, a causa del pecado también existe esa figura, madres que han sido abandonadas. Eh, sí, están solitas. En ese sentido, ellas tienen que ser mamá y papá. Eh, por supuesto, ella no está en una relación matrimonial y no debe estarlo. Es decir, si fue abandonada, en 1 Corintios 7 también más adelante dice que si su esposo la abandonó, pues ya queda disuelto, que es el segundo causal de divorcio, gracias. Pero además de eso, entonces ella sí tiene tareas como mamá que tiene que hacer las del papá. Normalmente, en un matrimonio estable, puede ser que dentro de la pareja el rol principal de la mujer sea la enseñanza bíblica, sobre todo en los primeros años de los niños. Y eso es porque los dos hablaron y porque el varón, que es la autoridad, determina, sí, mi amor, tú por favor educa a los niños los primeros años bíblicamente. Noten que cuando uno delega, cuando uno está en autoridad y delega, uno delega actividad, pero no delega responsabilidad. Yo después no le puedo decir a la mujer, usted definitivamente no, ¿qué le enseñó a esos chinos? ¿Se los tiró? No le enseñó la Biblia. ¿Quién la escogió a ella para que le enseñara a los niños? Él, porque él es la autoridad. Entonces, él tendrá que decir, no, la embarré yo al poner a mi esposa a enseñar a los hijos y no enseñó bien. Ahora, cuando es la mujer que es cabeza de hogar, pues ni modo. Ella es la que debe enseñar a sus hijos, porque no hay más. No hay nadie más que les vaya a enseñar a sus hijos y la responsabilidad de la enseñanza bíblica recae sobre los padres. Gracias, porque eso me ayuda también a otra cosa. Es un error gravísimo que nosotros como padres pensemos siquiera que la responsabilidad de la educación bíblica de nuestros hijos es de la iglesia. La iglesia y el colegio, si es que es un colegio cristiano, son ayudas. Pero la responsabilidad frente a Dios de la enseñanza de la Biblia a nuestros hijos, de la enseñanza de la Biblia y de los principios bíblicos, y demostrar, modelar, ser ejemplo de esos principios bíblicos actuando en la vida, es de los padres. Y dentro de los padres, del varón. De hecho, un varón, si bien puede delegar en algún momento y en algunos momentos a la mamá para enseñar la Biblia, realmente él debe estar a cargo de la mayor cantidad de la enseñanza porque él es la autoridad. Él es el escogido por Dios y a él Dios le va a ser responsable por la educación de sus hijos. Bíblica. Señora. Uh-huh. Correcto. Correcto. Sí. Bueno, no soy experto en hebreo, pero una de las cosas que sí podemos saber es, primero, que efectivamente el varón es autoridad sobre la mujer, porque en la Biblia solamente alguien le pone el nombre a otro cuando es autoridad sobre él. De hecho, Dios muchas veces le cambia el nombre a Abraham por Abraham, a Sarai por Sara y así sucesivamente. Y eso muestra el ángel de Jehová con la lucha con Jacob, le da un nuevo nombre, que es Dios. Eso implica y muestra que Dios es autoridad. Entonces, al ponerle a Adán nombre sobre Eva, lo primero que podemos, o sobre Isha, lo primero que podemos decir es que él efectivamente de parte de Dios tiene la autoridad por diseño sobre ella. Segundo, en una primera instancia dice porque del varón es tomada. Y Pablo explica que no fue creado el hombre a causa de la mujer, sino que la mujer fue creada a causa del hombre. Entonces ahí hay un orden. Y fíjense que ese mismo orden es el orden del principio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el sentido en que el Padre es autoridad sobre el Hijo y el Hijo es sobre el Espíritu Santo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el varón es autoridad sobre la mujer y
se revela en el sentido en que ella fue creada partiendo de él. Y tercero, claro, ya cuando han caído hay una promesa de que un hijo de ella va a ser el Salvador. Entonces, en ese acto de fe de Adán y Eva también, después cuando le pone el nombre a Set, muestra su fe. Pero Adán, digámoslo así, no sabemos si fe salvífica, pero sí por lo menos entendió lo que Dios había dicho y entonces dijo, esta no solamente es para mí y tomada de mí, pero ahora ella es madre. Entonces le pone ese nombre, madre de de los seres humanos. Entonces eso es lo que yo puedo interpretar, más allá de eso no sabría. Uh-huh. Uh-huh. Ok, buena pregunta, gracias también, como todas las otras. Bueno, los principios bíblicos son absolutos. En ese orden de ideas no hay una manera en que un principio bíblico realmente bien interpretado cambie. No, eso no es posible. Yo conozco una pareja en que la mujer tiene un coeficiente intelectual superior, tiene un PhD y todo, pero es increíble cómo ella da honor a su esposo. Y eso nos ha impactado a todos los que los conocemos y da gloria a Dios. Como estamos creados para dar la gloria a Dios, todavía da más gloria a Dios una mujer que teniendo más dones, aún así se sujete a su marido. Y lo mismo pasa en el área económica. Puede ser que la mujer gane más dinero, pero es el varón el que toma finalmente las decisiones de qué se hace con ese dinero. Pero por otro lado, un varón sabio que tiene una ayuda idónea que es superior a él, pues si él es sabio la va a usar. Si no, no es sabio. Mi esposa es mejor que yo en muchas cosas y yo la aprovecho. Claro, sí, pues yo soy administrador. Y el administrador hace eso, sacar el mejor provecho, ser fructífero, productivo. Y yo digo, oiga, si yo hago esto no me rinde y mi esposa sí, mi amor, hazme por favor esto, porque tú lo haces mejor que yo y eso hace que sea más productivo todo. Pero yo tomo la decisión. Sí, sí. Bueno, es imposible que tenga uno más talento que el otro, pero sí podemos hablar de algo, por ejemplo, de los roles. Aunque todos hacen todo, el rol del padre fue más como el establecer lo que iba a pasar. El rol del hijo fue ejecutar el plan del padre y el plan del Espíritu Santo es traer hacia los creyentes la obra del hijo. Y en ese sentido cada uno hace su tarea y lo hace de forma maravillosa y mancomunada que muestra la perfecta unidad. No hay rivalidad, no hay egoísmo, no hay envidia. El hijo no envidia que el padre sea autoridad sobre él, al contrario, se deleita en la autoridad del padre y se deleita en obedecer al padre. Sí. Pues hay dos opciones. Hay dos opciones. Una, sí, pero mira que esa pregunta, en el caso específico, si es tuya, es una pregunta que solo te la puede responder el Espíritu Santo.
Ah, bueno. Pero entonces, en ese caso hipotético, la respuesta la da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede ser que el Espíritu Santo le diga a esa dama, usted quédese con él. Porque usted no sabe si va a ganar a su marido. Como, sobre todo si hay abuso físico muy grave, puede que sea la otra, sepárese, pero entonces no se vuelva a casar. Porque la ley en 1 Corintios dice que la mujer que no pueda vivir con su esposo a causa de violencia familiar o cosas así, sepárese. Y si no puede vivir separada, entonces vuélvase a juntar con su marido. Las únicas causales de divorcio, o sea, separación y divorcio son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. El divorcio implica que la persona puede volver a casarse. La separación no. Hay solo dos causales de divorcio, que son adulterio o abandono. El adulterio no obliga, no es que me traicionó, cometió adulterio y yo obligatoriamente tengo que divorciarme. No. Es que si yo no puedo, o sea, si yo ya no puedo superar esa traición, tengo el permiso de Dios para divorciar. Y el otro es el abandono por causa de la fe. Es la persona que me rechaza por ser creyente y dice, yo ya no quiero estar casado con usted, y me abandona por mi fe, no porque me abandona porque la maltrato, no. Y me abandona por mi fe. Si me abandona por mi fe, entonces yo puedo divorciarme, que eso implica que puedo volver a casarme. Pero para la mujer, no para el hombre, cuando hay maltrato físico o cualquier otras cosas graves, Dios le da la licencia de separarse. Pero como ahí no hubo adulterio y no hubo abandono, no se puede divorciar. Se puede separar, pero no se puede divorciar. Bien. Yo no tengo más, pastor. ¿Sí? Sí, no, digo, más preparado para hoy. ¿Sí? Claro que sí. Bien, vamos a orar.